بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Empezamos en el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, el compasivo, el misericordioso, y mandamos paz al último mensajero de Dios, Muhammad, el hijo de Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Alabamos a Allah subhanahu wa ta'ala como se merece y testificamos que no hay nada que merece adoración sino solamente Allah subhanahu wa ta'ala. No súplicas, nada más las súplicas o los sacrificios o algún acto de adoración. Allah subhanahu wa ta'ala es el único que merece eso. Alabamos a Allah subhanahu wa ta'ala por tener la habilidad de estar aquí juntos todos nosotros para beneficiar de un tópico o de un sujeto que es algo muy importante, que tiene que ver con los fundamentos de la fe. Los fundamentos de la fe es una de las cosas más importantes en la vida del musulmán, porque con entender los fundamentos de la fe uno recibe realmente la salvación, entenderlo de una manera que se merece. Por eso yo inicialmente, cuando yo hice esto, yo puse la foto que estaba antes de esa de alguien que estaba construyendo una casa. Y la razón por qué yo escogí eso es porque si las fundaciones de la casa son fuertes, entonces puede pasar algo y se quedan fuertes, pero cuando los fundamentos de la fe no están entendidos de la manera que debe ser, que uno las entienda, se vuelve débil y cualquier persona puede llegar, o Satanás, conocemos mucho que él viene a desviar el pueblo de Dios, ¿sí o no? Entonces por eso es muy importante hablar sobre este tópico. Muchas de las religiones se dicen ser que traen salvación, pero la salvación que ellos hablan, uno tiene que, primero que todo, cualquier persona puede decir que la religión trae la salvación, pero cuando uno estudia y estudian en una manera crítica las escrituras, uno ve que hay muchas contradicciones en lo que se dice ser que trae la salvación, o que es una religión monoteísta que está baseada en la creencia de Dios solamente, pero cuando llega a otras áreas uno ve que pone socios con Dios. Entonces por eso es muy importante este tópico y por eso fue escogido. Entonces el tópico de nosotros, o lo que vamos a discutir, es los fundamentos de la fe. Y antes de entrar a esta área de hablar sobre los fundamentos de la fe, queremos coger un tiempo a ver estas preguntas que están arriba, sobre esas preguntas que quiero que ustedes piensen de eso. Están escritos en inglés, pero yo obviamente les voy a decir en español. Primero que todo, ¿cuáles son las bases de donde nosotros los musulmanes sacamos nuestras creencias, nuestros reglamentos? ¿Cuáles son las bases? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es ¿qué es el Islam? La tercera pregunta es ¿qué es el Corán? Y la cuarta pregunta es porque ustedes muchas veces van a oír la palabra Sunnah. ¿Qué significa o a qué se refiere la palabra Sunnah? Es para que ustedes piensen, opinen, o si quieren también pueden responder si saben la respuesta. Entonces, de donde se deriva las informaciones o las bases de nuestra religión o de nuestra forma de vida, que es mejor decir forma de vida en vez de religión, porque religión es algo que no es una buena traducción para decir el Islam, porque el Islam es una forma de vida, tiene sus reglamentos. Cuando yo he estado en el trabajo, por ejemplo, y mucha gente me pregunta por qué usted hace eso, usted por qué no hace eso, o cuando pasa algo en la sociedad, que obviamente el Islam tiene la respuesta para esas cosas, la gente siempre queda sorprendido y dice, bueno, parece ser que su religión realmente no es solo una religión, es una forma de vida completa. Y así es. El din del Islam, o lo que es el Islam, es una forma de vida. La segunda pregunta es ¿qué es el Islam? Y el Islam, o el din del Islam,
significa sumisión a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, y esto implica actos de adoración y otros actos que son solamente hechos por Allah subhanahu wa ta'ala. El Islam es el último testamento que llegó a la humanidad para guiar a la humanidad cuando estaban en la oscuridad de la ignorancia y de la incredulidad. Fue revelado por un nivel hacia el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por ahí como 23 años, como dice arriba, 23 años que llegó la revelación. Y el Islam es un favor de Allah subhanahu wa ta'ala hacia nosotros, la humanidad. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Este día, hoy, os he perfeccionado vuestra religión, he completado mi gracia hacia vosotros y me satisface que sea el Islam vuestra religión. Al-Tabari, uno de los sabios islámicos, menciona una historia de un acompañante del mensajero de Dios que se llamaba Rabi' ibn Amir, que entró a la corte de uno de los emperadores de Persia, que se llamaba Rustum. Y cuando entró hacia él, el emperador le preguntó: ¿qué te trajo aquí? Y Rabi' le respondió que Alá nos mandó y nos trajo aquí para que los hombres paren a adorar al ser humano, a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo, el Dios de la creación, ¿no? Y de la opresión o el oprimimiento de las religiones hacia el espacio y la abundancia de la otra vida que obviamente llega por el Islam. Por el aceptar el Islam llega la salvación, y si Dios quiere llegamos a la otra vida, al paraíso. Y también de las injusticias de las otras religiones hacia la justicia del Islam. Entonces eso es algo que fue mencionado por uno de los acompañantes del mensajero de Dios, que se llama Rabi' ibn Amir. Ahora, ¿qué es el Corán? El Corán es definido por los sabios islámicos como la palabra árabe, las palabras árabes que fueron mencionados, la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, que fue revelado hacia el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en palabra y en significado, ¿no? El significado de las palabras, coleccionado entre los cubres del Mushaf o el Corán, y fue narrado en unas cadenas que es en la ciencia del hadith conocido como mutawatir. Mutawatir es que, por ejemplo, yo diga algo, Abu Sumayya diga algo y otra persona recibe esa misma información exactamente en varias diferentes áreas del mundo. Entonces eso es lo que se llama mutawatir. Entonces esto es básicamente lo que los sabios han mencionado sobre lo que es el Corán. La palabra sunnah es los dichos, las acciones, lo que el mensajero de Dios aprobó, lo que él dijo que no está bueno, lo que él prohibió, y considerado también como las características del mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam. Y es como decir una forma, es como decir la norma de que nosotros debemos seguir, ¿no? Lo que fue el conducto del mensajero de Dios. Eso es normalmente referido en el Islam como la sunna. Ahora, yo tengo el hábito de cuando yo hablo, yo muchas veces yo uso palabras árabes. La razón por que yo uso las palabras árabes es porque a mí me parece importante nosotros como musulmanes entender de que el árabe es algo que nosotros debemos tratar de aprender, por lo menos un poquito, no necesariamente como yo escribí en este slide que hice, que por ejemplo el saber árabe no es un requerido para uno llegar al paraíso, ¿sí o no? No es obligadamente para uno entrar al paraíso uno tiene que saber árabe, eso no está bien.
Pero lo que yo digo y la razón por que yo uso cuando yo hablo muchas palabras árabes es para que el musulmán pueda entender o poder aprender un poco del idioma árabe, pero no que es absolutamente necesario que tiene que saber el idioma árabe. Entonces, otra cosa que el árabe, el árabe es, número uno, el idioma del Corán. Y es el idioma que Allah subhanahu wa ta'ala decidió revelar la última revelación, el último testamento que mandó hacia la humanidad. Entonces, como yo expliqué, como musulmanes debemos hacer lo más posible de aprender un poco de los términos árabes, pero no es algo que es obligatorio tampoco. También puede nada más guiarse con lo que es las traducciones, ¿sí o no? Pero especialmente yo personalmente, a mí me gusta usar palabras árabes por esa razón. Entonces, los fundamentos de la fe. Para entrar a describir lo que son los fundamentos de la fe, hay unos términos que son importantes saber qué significan, porque muchas veces nosotros cuando estamos leyendo libros llegamos a esas palabras sin saber a veces qué son los significados o a veces la reconocemos, pero no necesariamente sabemos exactamente lo que significa. Muchas veces personas me han preguntado, por ejemplo, están leyendo traducciones del Corán, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué significa? Entonces a mí me gusta empezar en una manera donde voy a mencionar los términos que nosotros vamos a usar para que la persona tenga más o menos una idea de lo que se está tratando el tópico, ¿no? La primera palabra que yo escribí o conocida como el imán. Imán tradicionalmente es traducido como la fe, y el imán es lo que el mensajero de Dios originalmente en los ahadith, los dichos del mensajero de Dios, cuando él se refería hacia la fe, la creencia del musulmán, el credo islámico, originalmente él se usaba la palabra imán. Por ejemplo, los sabios del pasado usaban o escribían libros, por ejemplo, Kitabul Imán, el libro del imán. Entonces era una manera de escribir o hablar sobre el credo. El imán se refiere muchas veces a la creencia del musulmán. Lingüísticamente se viene de la palabra imán, viene de amana, que significa seguridad, ¿sí o no? Un sentimiento de estar seguro, de certeza. Y entonces también ese es el significado lingüístico, pero como yo expliqué, o como voy a explicar, perdón, en las palabras árabes hay muchas veces el significado lingüístico y también hay el significado islámico. Entonces, por ejemplo, imán lingüísticamente significa como seguridad y esas cosas, pero islámicamente se refiere específicamente a ciertos artículos de fe que nosotros vamos a, si Dios quiere, inshallah, vamos a llegar a hablar sobre eso. Otra palabra que es importante es la palabra al-aqida. Aqida se refiere a credo o teología, también se refiere a la creencia del musulmán. Lingüísticamente viene de 3 letras, aqada, que significa cuando uno amarra algo con un nudo bien fuerte, que no se sale del nudo. Entonces eso es lo que significa aqada. De eso viene la palabra aqida. Entonces significa la creencia firme que uno tiene en el corazón, sin duda, ¿no? Con ese sentimiento de certeza. Y otra palabra que es muy importante es at-tawhid. Tawhid viene de wahada, que significa unificar algo, hacerlo uno, y se refiere hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala no es que se puede dividir, decir eso, a'udhu billah, pero lo que los sabios islámicos usaban, o ellos, por ejemplo, usaban ciertas palabras y hacían categorías
para uno poder entender más la área del estudio. Por ejemplo, el ser humano está hecho del sistema nervioso, el sistema del esqueleto, el sistema de la circulación, pero todo eso es parte del ser humano. Entonces, cuando وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى hacia Allah subhanahu wa ta'ala, obviamente no en ningún momento estamos tratando de darle una explicación humana, nada, pero estoy diciendo, por ejemplo, hay 3 categorías de Tawhid que tiene que ver uno con lo que es Allah subhanahu wa ta'ala como el creador. La otra área es sobre que Él es el único que se merece adoración, y la tercera área es Tawhid al-Asma wa al-Sifat, que tiene que ver con los nombres y los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces pero no necesariamente tiene que ser 3, porque originalmente los sabios usaban 2, ¿sí o no? Originalmente se usaba una palabra, Imán, que explicaba, explicaba todo. Entonces esos son unos términos que son muy importantes nosotros los musulmanes a entenderlos o a saber qué es lo que es. Entonces, ¿qué significa la palabra o qué es el significado islámico del término imán o la fe? Pregunta hacia todo el mundo. La fe. ¿Qué es la fe? ¿O qué es el imán? Específicamente. Allah subhanahu wa ta'ala, sí, sumisión absoluta a Allah subhanahu wa ta'ala es parte de la fe. Ok. Viene de la palabra eman, seguridad. Seguridad, aman, también. También lo que se refiere al imán es la creencia que nosotros tenemos sobre Allah subhanahu wa ta'ala, quién es Allah subhanahu wa ta'ala, también los ángeles, la creencia que el musulmán lleva sobre los ángeles que son creaciones de Allah subhanahu wa ta'ala, también sobre la creencia de los libros, de los libros que fueron revelados hacia todos los profetas y mensajeros, la Torah de Moisés, el Evangelio de Jesús y el Corán de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. También la creencia en el día del juicio, el día del juicio o el día de la resurrección. También la creencia en el Qadr, que básicamente todo Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho, todo está escrito. Entonces no hay sentido de que uno, si algo pasa, a decir, ay, ¿por qué pasó eso? Todo eso tiene que ver con el Qadr, lo bueno y lo que nosotros interpretamos como mal, porque no necesariamente es algo mal, ¿sí o no? ¿Y de dónde viene lo que estamos diciendo que la creencia o el imán, sí, es creencia en Allah subhanahu wa ta'ala, en los ángeles, en los libros, en los mensajeros, en el día del juicio, en el Qadr? ¿De dónde viene esta creencia? ¿De dónde es la origen? Es decir, por ejemplo, yo estoy diciéndolo por decirlo, o de dónde. Del Corán. Del Corán. El Corán, Allah subhanahu wa ta'ala dice: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: el enviado cree en cuanto le ha sido revelado por su Señor, y lo mismo los creyentes, todos ellos creen en Allah subhanahu wa ta'ala, en sus ángeles, en sus escrituras y en sus enviados. Entonces, esto es obviamente evidencia del texto directamente sobre lo que es la creencia del musulmán. Ahora, hay otras áreas en el Corán que menciona lo mismo, lo que es la fe, o también sobre el día del juicio, lo que va a pasar en el día del juicio, también sobre el Qadr, que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado todo predeterminado, ¿sí o no? Entonces todo eso está mencionado en la escritura.
Y es muy importante mencionar eso porque desafortunadamente lo que pasa muchas veces es cuando ideologías extrañas entran hacia el musulmán, si no refiere todo hacia el Corán y la Sunna o lo que es la forma de vida del mensajero de Dios, se pueden desviar. Por ejemplo, un ejemplo muy grande es cuando el Islam estaba llegando a diferentes áreas del mundo, estaba muy popular la filosofía de los griegos. Entonces, muchas veces los musulmanes, en una reacción hacia la filosofía de los griegos y los argumentos que ellos tenían contra la religión, ellos aprendieron eso para como refutar lo que ellos estaban diciendo, pero al mismo tiempo adaptando ciertos términos que no tenían que ver nada con la Sunna ni con lo que decía el Corán, ¿sí o no? Entonces, por eso es muy importante entender las bases del Islam, que ciertas bases de donde nosotros sacamos toda la información, en ejemplo, el Corán y la Sunna del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam. Entonces, este hadith es también otra evidencia, porque como yo expliqué, las evidencias que nosotros sacamos sobre la creencia del musulmán viene directamente de lo que es el Corán y la Sunna, los dichos del mensajero de Dios. Hay un hadith que posiblemente muchos de ustedes han oído este hadith, es de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, cuando él dice: un día cuando estábamos en compañía del mensajero de Allah, se presentó ante nosotros un hombre con vestidos de resplandeciente blancura y cabellos intensamente negros, al que no se le veían señales de viaje y ninguno de nosotros le conocía. Se sentó antes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y, apoyando las rodillas contra sus rodillas y poniendo las manos encima de sus manos, dijo: «Oh Muhammad, háblame acerca del Islam». El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: el Islam es que atestigues que no hay más verdad que Allah subhanahu wa ta'ala y que Muhammad es el mensajero de Allah, que observes el salat o las oraciones, que pagues el zakat, lo que se merece recibir la gente pobre, que ayunes en el mes de Ramadán y que peregrines la casa cuando puedas. Dijo el hombre: has dicho verdad. Entonces nos quedamos sorprendidos de que él le preguntaba y después le decía la respuesta, ¿no? Entonces dijo el hombre: hábleme acerca del imán. Dijo: que creas en Allah subhanahu wa ta'ala, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros, en el día final, y que creas en el decreto divino, tanto de su bien como su mal. Y esto es un ejemplo en el dicho del mensajero de Dios, que viene directamente una definición a lo que es el imán. Entonces, el imán es lo que nosotros hemos mencionado sobre la creencia de Allah subhanahu wa ta'ala, el mensajero de Dios, los mensajeros, los ángeles, los libros, las escrituras sagradas reveladas, el día del juicio y también el qadr. Continuamos. Entonces, el Islam y el imán, en lo que dijo el mensajero, ¿no? El mensajero explicó el Islam y el imán, y al Islam nosotros vemos que de este hadith, Islam implica acción. Es decir, no es suficiente que el musulmán diga creemos y ya. Es importante reaccionar o hacer acciones que tienen que ver o que demuestre el Islam de la persona. Entonces, por eso, cuando el mensajero recibió la respuesta de lo que es el Islam, todo lo que él mencionó fue acciones. Por ejemplo, salat es una acción. Nosotros oramos o rezamos en la manera que el mensajero de Dios explicó, y también lo que menciona Allah subhanahu wa ta'ala sobre el rezo o la oración. Lo que es zakat, dar dinero hacia la gente pobre, ¿sí o no? O también ir a la peregrinación a la casa. Todos son acciones. El Islam es acción, no es nada más una fe que, como desafortunadamente muchos de nosotros
nos criamos con la creencia de que la fe se lleva nada más en el corazón. La fe no es nada más en el corazón. La fe se tiene que ser demostrada en las acciones. Es como decir, el ejemplo que yo doy es como decir, yo por ejemplo digo que yo amo a Dios, pero si yo amo a Dios, ¿por qué yo no obedezco a los mandatos de Él? ¿Por qué yo no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo es posible que una persona también diga yo amo a mi ser querido, pero después lo maltrata? Entonces eso no está bien. El amor es algo que es demostrado en la manera en acciones, ¿sí o no? Entonces eso es muy importante, tú sabes, entenderlo. Entonces eso es básicamente lo que el mensajero estaba mencionando, que el Islam es acción. Y como expliqué, es muy diferente de la manera que muchos de nosotros, no todos, fuimos criados. Entonces, como dijimos que el Islam, o el imán, perdón, son 6 artículos de fe, ¿sí o no? Son la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala, la creencia en los ángeles, la creencia en los libros, las escrituras sagradas, ¿no? La creencia en los mensajeros, los profetas, y que obviamente eso también significa que Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue el último mensajero de Dios y el último profeta. La creencia en el día del juicio y también la creencia sobre el destino o el predestino, ¿no? Entonces esto todo tiene que ver con la fe o lo que es el imán. Entonces, sobre la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala, en la humanidad eso no fue algo que, como en esta época contemporánea, mucha gente dice, bueno, mucha gente, los ateos dicen Dios no existe, pero eso es algo que es nuevo, porque anteriormente eso nunca era ni pregunta. Todo el mundo aceptaba que había un ser supremo. Toda la gente de los tribus, diferentes tribus que han llegado, o tribus todavía que tienen su creencia en Dios, y que desafortunadamente recientemente en los tiempos contemporáneos es donde se encuentra gente que no cree en Dios, pero eso es algo que no es algo que es muy o fue común. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán no pone mucha énfasis sobre eso, sobre tratar de convencer a los ateos sobre lo que debe ser o lo que es la creencia de Dios, porque eso ya era algo que era aceptado. Allah sí menciona en el Corán que Él es el creador, que Él es el que le da forma a la creación, que Él es el creador de la vida y de la muerte, y Él nos hace reflexionar sobre la creación, eso sí es verdad, pero que específicamente respuestas sobre los ateos específicamente no es algo que Allah subhanahu wa ta'ala mencionó mucho en su libro, porque no era lo que era común en la sociedad. Entonces la creencia de Allah subhanahu wa ta'ala es considerado parte de la naturaleza de los seres humanos, ¿sí o no? Es algo que Allah subhanahu wa ta'ala creó en el ser humano, que tenga esa creencia en un ser supremo, y eso viene natural en nosotros. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán, en el verso, sobre lo que se llama la predisposición de los seres humanos o el fitra. Allah subhanahu wa ta'ala dice: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ بِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala dice: profesa la religión como Hanif, según la naturaleza primigenia que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto en los hombres. No cabe alteración en la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Esa es la religión verdadera, o la forma de vida verdadera que el ser humano debe seguir, pero la mayoría de los hombres no saben. Entonces una de las evidencias más claras de Allah subhanahu wa ta'ala es lo que es el argumento del fitra, la disposición que tiene el ser humano internamente sobre la creencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces
la ciencia no se concentra en responder sobre Dios, o no es algo que es una de las cosas que se están concentrando sobre probar si existe Allah subhanahu wa ta'ala. No. ¿Por qué? Porque la ciencia explica nada más las cosas como son. No son, es como decir, por ejemplo, yo oí un sheikh decir que es como la ciencia mira al anillo que está debajo de una luz, pero no está considerando todo lo que está alrededor. Y eso es simplemente lo que es la ciencia. Entonces mucho de la ciencia es teoría, ¿sí o no? Todo es basado en teoría. No es decir que la ciencia no sirve para nada, no, la ciencia sí sirve, pero también nosotros como musulmanes, la razón por que yo estoy mencionando la ciencia es porque nosotros como musulmanes debemos entender de que la ciencia no es todo, ¿sí o no? Entonces Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّهُمْ لَا يَخْرُصُونَ. Si obedecieras a la mayoría de los que están en la tierra, te extraviarían del camino de Allah subhanahu wa ta'ala. No siguen sino conjeturas, no formulan sino hipótesis, ¿sí o no? Entonces eso es algo que nosotros debemos tomar en cuenta, porque nosotros, yo por ejemplo puedo decirte que sobre la creencia de Allah subhanahu wa ta'ala existe algo que han mencionado ciertos científicos o psicólogos sobre un área en el cerebro que está comprobada que le dicen el God spot, el lugar donde está básicamente predeterminado que el ser humano está hecho para creer en Dios. Pero yo no me baso mucho en la ciencia, porque la ciencia cambia mucho. Por ejemplo, la ciencia de hoy se vuelve ficción, ¿sí o no? Se vuelve un mito después. Entonces nosotros como musulmanes, como aceptamos el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala y como aceptamos las evidencias del Corán, que fue suficiente para nosotros aceptar el Islam, entonces nosotros nos baseamos en lo que dice el Corán y la Sunna. ¿Por qué? Porque lo que dice el ser humano cambia. El ser humano te dice hoy que comer huevo está bien, después mañana te dice que no, tiene mucho colesterol, después siempre cambia. Entonces nosotros nos dirigimos sobre lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala. Lo mismo como la gente que dice, por ejemplo, uno no debe comer ningún tipo de carne, la carne es súper mala, el ser humano no debe comer carne, no está hecho para comer carne, o no está hecho para tomar leche de la vaca. Todas esas cosas Allah subhanahu wa ta'ala menciona que eso son cosas que Él nos ha dado a nosotros. Nosotros no nos baseamos sobre lo que dicen los seres humanos. Ahora, si llegamos a saber que hay una cosa que realmente traiga daño, entonces sí, nosotros podemos aceptar eso, pero generalmente nosotros nos vamos por lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala y porque lo dice el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam. Un argumento sobre la creencia de Allah subhanahu wa ta'ala muy famosa es el argumento del beduino. El beduino, una persona que vive en el desierto, muy simple, vive de una manera muy simple su vida. Hay un incidente que está mencionado en los libros cuando un beduino le preguntó a alguien, a él, un ateo: ¿cómo usted sabe que su Señor existe, que tu Dios existe? Y él le respondió: lo que deja el camello, es decir, lo que deja después de comer, ¿no? Indica que un camello estuvo ahí, ¿sí o no? O que por ejemplo, la mula deje, por ejemplo, también como huellas en la arena o donde sea, también indica que hubo alguien que estuvo ahí, fue un animal que estuvo ahí. Entonces él dijo, ¿cómo el cielo con las estrellas, el mar con sus olas, y eso no indique que existe un ser más supremo que nosotros, ¿sí o no? Entonces es un ejemplo que dan en los libros sobre lo que dice el beduino, ¿no? Entonces definitivamente hay cosas en la creación que nos demuestran a nosotros que hay un ser supremo, ¿sí o no? Y que Allah subhanahu wa ta'ala es el que diseña todo lo que está en la creación. Entonces
la creación muy claramente indica que hay un creador. Entonces, esto es uno de los argumentos que se usa, un argumento muy básico, pero tiene mucha lógica, ¿no? de los beduinos. También un gran musulmán, Harun al-Rashid, le preguntó a uno de los sabios islámicos, el Imam Malik, sobre cuál es la evidencia que determina la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y Imam Malik respondió: la diferencia en nuestros idiomas, la diferencia en nuestras voces, que todo el mundo tiene una voz diferente, ¿sí o no? No todo el mundo tiene la misma voz. La diferencia en nuestros cantos. Hay ciertas personas que cantan mejor, por ejemplo, yo no canto, yo no sirvo para cantar. Entonces, esto todo son evidencias de la existencia de un ser supremo, ¿sí o no? De Allah subhanahu wa ta'ala. Otra historia que es muy famosa es también la historia de un gran sabio del Islam, Abu Hanifa. Abu Hanifa era una persona que era de un intelecto increíble, él era muy inteligente y él entraba a debate con mucha gente. Y hay un instante donde pasó que él iba a tener un debate con un ateo. Entonces él llegó tarde al debate. Entonces, al llegar al debate, el ateo le preguntó: ¿tú sabes qué pasó? Yo estaba aquí todo este tiempo y usted apenas está llegando. Entonces, él respondió de una manera muy interesante. Él empezó a decir: bueno, lo que pasó fue que yo llegué al río, ¿sí o no? Pero yo no vi ningún barco, como el río, para llegar a donde estaba el debate. Entonces, porque en ese área donde él tenía que llegar, tenía que ir por río. Entonces él dijo: entonces yo llegué a lo que era el río y yo no encontré ningún barco, ni encontré a alguien como para llevarme de un lado al otro lado. Entonces yo quedé como sorprendido, yo no sabía qué hacer. Entonces algo muy interesante pasó. Salió del agua pedazos de madera, y esos pedazos de madera se hizo como un barco. Después llegó puntillas y llegaron y se metieron al barco, como para hacer un barco. Y entonces yo quedé súper sorprendido de eso, me monté al barco y llegué aquí, ¿sí o no? Y por eso es que lo que pasó, por eso fue la razón, porque yo había llegado tarde. Entonces, obviamente el ateo no le creía lo que él estaba diciendo. Entonces, como él no creía y le preguntó a Abu Hanifa: ¿usted no cree lo que yo estoy diciendo? Entonces él obviamente le dijo que él no le creía. Entonces Abu Hanifa le dijo: entonces, si usted no cree en esto, ¿cómo es posible que todo el universo, con los árboles que nos dan a nosotros oxígeno, todo esto, todo lo que está en el universo, que está hecho de cierta manera, las estrellas en el cielo que nosotros nos usamos para navegar, fue hecho sin creador? Es la manera que él le respondió, porque el mismo ateo no aceptaba que algo llegue a existir sin tener a alguien que lo creó. Esa es una historia muy famosa sobre Abu Hanifa. También es como decir, por ejemplo, si una bomba se cae en una yarda donde hay metales y todo eso, donde lo que dicen un junkyard, ¿no? Y que llegue ahí y que se forme un BMW, eso es algo que nadie va a aceptar. Entonces es lo mismo con Allah subhanahu wa ta'ala, que Él creó todo en el universo y nosotros es algo ilógico no aceptar que Él es el creador. Entonces estos puntos que fueron mencionados muestran la lógica en el creer en la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala, y también que el ateísmo es un fenómeno contemporáneo, no es algo que existía, tú sabes, no era algo común en el pasado. Entonces, y sin embargo también la creencia de Allah subhanahu wa ta'ala es algo que los paganos de Arabia aceptaban. Los mismos paganos con quien el mensajero de Dios, Muhammad ibn Abdullah, fue mandado,
ellos mismos aceptaban que Allah subhanahu wa ta'ala era el creador. Hay muchos versos en el Corán que menciona eso, pero el problema no era que ellos reconocían a Allah subhanahu wa ta'ala. El problema era que ellos cuando eran aspectos de adoración se dirigían a otros con Allah subhanahu wa ta'ala, a otros socios, ¿no? Con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces por eso Allah subhanahu wa ta'ala mandó los mensajeros y los profetas. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Antes de ti no mandamos a ningún enviado que no le reveláramos: no hay más Dios que yo, adórenme. Eso era el mensaje de todos los mensajeros. Allah subhanahu wa ta'ala por eso dice también: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Mandamos a cada comunidad un enviado a decirle: serví a Allah, o sea, ser siervos de Allah subhanahu wa ta'ala, adórenlo, y evitar a los taguts. Taguts es una palabra que se refiere específicamente a seres que son tomados como iguales con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, para repetir, la razón por que llegaron los mensajeros eran para dirigir el pueblo de lo que era el shirk, o asociar con Allah subhanahu wa ta'ala en su adoración, iguales, y guiarlos de esa desviación hacia nada más dirigir toda su adoración y todos sus sacrificios y todo hacia Allah subhanahu wa ta'ala, al único Dios, ¿no? Entonces eso fue lo que fue el mandato de los mensajeros. Entonces la palabra Tawhid, o lo que es la unidad, o creer en la unidad de Allah subhanahu wa ta'ala, es algo, como expliqué, que fue de las razones de por qué los mensajeros fueron mandados, para corregir el pueblo que estaba desviado o de adorar a los ídolos falsos, y mencionado específicamente fue dividido en tres áreas de lo que es rububiyya, o creer en Allah subhanahu wa ta'ala, en el ser el creador, en el ser el rey verdadero, en el ser el que controla todo lo que pasa en la creación, también en la área del uluhiyya, o lo que se llama la adoración, que Allah subhanahu wa ta'ala, el único Dios, es el único que se merece adoración, no ningún ser humano, no ningún profeta. Cuando nosotros suplicamos o le pedimos nada más a Allah subhanahu wa ta'ala, porque la súplica es una forma de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. El mensajero de Dios dijo, ad-du'a huwa al-ibada. La súplica, eso es adoración. Entonces, hacer súplicas hacia otros seres, hacia santos, todo eso es algo que no es permitido, y que eso es algo que realmente es adorar con Allah subhanahu wa ta'ala iguales, socios, con él poner iguales con Allah subhanahu wa ta'ala. También los mensajeros llegaron a corregir lo que era el aspecto conocido como el Tawhid Asma wa Sifat, que tiene que ver sobre los nombres y los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Una cosa que nosotros vemos, por ejemplo, en el Asma wa Sifat, es que Allah subhanahu wa ta'ala, en sus nombres y sus atributos, Él es el Todopoderoso, Pero entonces hay versos, por ejemplo, en otras escrituras, que menciona, por ejemplo, que Allah subhanahu wa ta'ala luchó con David, y en esa lucha David le ganó. Entonces son cosas que nosotros no podemos aceptar de Allah de que Allah subhanahu wa ta'ala, siendo el Todopoderoso, va a perder hacia un ser humano, que es su creación. Entonces esos son aspectos que desafortunadamente ciertas religiones se desviaron en esos aspectos también, como los mismos
mushrik al-Arab, los paganos de Arabia, también se desviaron en los aspectos de asma o sifat, o los nombres o los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces los términos que yo mencioné, lo que es el rububiyya, el uluhiyya, el asma o sifat, no sé si ustedes han llegado a ver esos términos en los libros, pero son muy comunes. Y mencionando, como yo ya mencioné, es como para refrescar a ver si ustedes están poniendo atención, es ¿qué entonces significa la palabra Tawhid Rububiyya? Por favor. Unicidad es Tawhid, definitivamente. Rububiyya, o que Allah subhanahu wa ta'ala es nuestro Dios, y qué más. Lo que mencioné fue que Él es el creador, Él es el que nos da nuestras provisiones, lo que Él nos da de nuestra comida, porque el ser humano se cree que es independiente de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero si tú ves a todas las cosas que nosotros tenemos, sea por ejemplo una silla o una mesa o los mismos carros que nosotros andamos o el algodón que nosotros nos ponemos, ¿de dónde vino eso? Eso vinieron de cosas que Allah subhanahu wa ta'ala creó, que Él hizo, y nosotros los seres humanos lo usamos. Pero el quien es realmente el dueño de las cosas es Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es lo que es rububiyya de Allah subhanahu wa ta'ala. Y también, por ejemplo, ¿qué es uluhiyya o ibadah? Tawhid al-uluhiyya o ibadah. El uluhiyya, adoración. La unidad de Allah subhanahu wa ta'ala en lo que son los actos de la adoración. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a hacer el rezo, a rezar, a suplicar, nosotros nada más nos dirigimos hacia Él, Allah subhanahu wa ta'ala. No nos dirigimos a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no nos dirigimos a Jesús, no nos dirigimos a Moisés. Todos esos son actos que Allah subhanahu wa ta'ala no acepta, que eso es poner con Allah o Dios socios. Entonces eso es lo que es entender lo que es el Tawhid al-Uluhiyya o el Tawhid al-Ibadah. Últimamente, Tawhid al-Asma wa Sifat es sobre los nombres y los atributos, que fue lo que nosotros mencionamos sobre lo que es Allah subhanahu wa ta'ala en el ser el Todopoderoso, el que nos da nuestra comida. Todo eso son atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, Razzaq. Entonces son cosas que nosotros debemos entender y de no desviarnos como ciertas personas hicieron con los atributos de Allah, como el ejemplo que yo di, que el ser todopoderoso, pero la gente diga que Allah subhanahu wa ta'ala, por ejemplo, que él creó, y que por ejemplo en ciertas escrituras, que después de que él hizo el hombre se arrepintió de ser el hombre. Allah subhanahu wa ta'ala se va a arrepentir. ¿Cómo es que Allah subhanahu wa ta'ala, siendo Dios, va a hacer un error? ¿Sí o no? Son ejemplos. Entonces, Rububiyya, como mencioné, o Tawhid al-Rububiyya, Rabb, en la palabra árabe Rabb, lingüísticamente se refiere a Malik, lo que es el quien realmente es el dueño de las cosas, es Sayyid, nuestro Abu Sumaya, what's a good translation for master? Master in what sense? Like, Lord? yeah, como maestro, pero como el rey, el jefe, exactamente, el que nos da nuestras provisiones, ¿sí o no? Y también, entonces todo esto es lo que significa la palabra Rabb, ¿sí o no? Entonces Rububiyya es que Allah subhanahu wa ta'ala es nuestro Rabb,
¿Y qué es lo que nosotros mencionamos? Que Él es nuestro Rey, que Él es el quien nos da nuestras provisiones, el que nos da nuestra comida, el que fue el creador de todo, del arroz, de los vegetales, de todo, de las frutas, todo eso son las creaciones de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces Él nos da todas estas cosas y eso significa que Él es nuestro Rabb. También lo que significa Rabb es que cuando uno, por ejemplo, tiene una rosa y llega a ser una rosa, tú sabes, hermosa, grande, llega a lo que es lo máximo que puede llegar. Eso es nourishing, eso es también lo que significa Rabb. Porque Allah subhanahu wa ta'ala es el Rabb. Entonces, para otra vez repasar, si la humanidad aceptó Allah subhanahu wa ta'ala como el Rabb, que Él es el Dios verdadero, el creador de todas las cosas, entonces ¿por qué fue que Allah subhanahu wa ta'ala mandó los profetas y los mensajeros? ¿Para recordarnos de qué? De la existencia de Allah. Pero nosotros habíamos mencionado que los árabes, los paganos, aceptaban que Allah subhanahu wa ta'ala era el creador y que era ¿En qué aspecto? Que creían que había un Allah, pero tenían ídolos en between, ¿sí o no? Correcto. Como intercesores. Intercessors, right? Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala, como mencioné, los paganos reconocían que Él era Ar-Rabb, que Él era el creador, el Khaliq, que Él era el que dio forma a las cosas, o por ejemplo, mucha gente tenían varios dioses, pero cuando se referían a Allah subhanahu wa ta'ala, Él era el Dios supremo, ¿sí o no? Pero entonces lo que pasó fue que los mensajeros y los profetas fueron mandados para corregir las prácticas de adoración de las personas, porque estaban adorando con Allah subhanahu wa ta'ala iguales. Entonces sí, ellos aceptaban que Allah subhanahu wa ta'ala era el creador, pero ellos en aceptar que era el creador, cuando le pedían a las cosas que ellos habían hecho, ¿no? Los ídolos. Y muchas veces usaban eso como intercesores, ¿sí o no? Exactamente. Un ejemplo es cuando las personas usan los santos. Cada santo, por ejemplo, en la tradición mía anterior, que era el catolicismo, los santos se usan para ciertas cosas. Si te perdió algo, pues tú vas a este santo. Sin embargo, se volvió desafortunadamente como una burla de Dios, en el sentido de que en este momento, por ejemplo, yo había dado una clase donde había mencionado que hay hasta el santo del internet, ¿sí o no? Entonces, todos esos son ejemplos de que el pueblo pues, se había desviado en los aspectos de adoración. Por eso mismo las personas se preguntan, bueno, ¿por qué vino Muhammad? Pues obviamente que los cristianos, los judíos, estaban desviados también. Estaban adorando con Allah subhanahu wa ta'ala iguales. Cuando pedían en el nombre de Jesús. Cuando pedían en otras cosas. Por ejemplo, en la tradición de los judíos, ellos le atribuyen a Allah subhanahu wa ta'ala errores. Entonces, todos esos son violaciones de Tawhid, de la unidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, estos son unos de los ejemplos. Assalamu alaikum, Sheikhna. ¿Qué tal? Entonces, uno de los versos más favoritos míos, ¿no? A mí me encanta este verso. Es este verso. Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. En lugar de servir a Allah subhanahu wa ta'ala, sirven lo que no puede ni dañarles, ni aprovecharles,
y dicen, estos son nuestros intercesores ante Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, eso es un ejemplo, que los paganos de Arabia estaban entrando a que estos son los intercesores. Y por eso desafortunadamente mucha gente se desvía en esos lugares, usando santos como intercesores. Y esto fue, como yo mencioné, que fue la causa por los paganos o los mushrikin de Arabia a desviarse del camino, y lo que causó a lo que era el mundo en general a desviarse del camino de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Sí o no? Y en conclusión de la charla de hoy, ustedes pueden pensar en otros ejemplos, en otras tradiciones, donde el concepto o los conceptos que hemos mencionado, donde hay un ejemplo donde hay una violación de estos conceptos, de Tawhid, de la unidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Sí, la Santa Trinidad, como la Santa Trinidad. O María. María como que, dame un ejemplo más sólido, como María ¿qué? Había, yo no me acuerdo el nombre, pero había oraciones que uno hacía. Claro. Yo me acuerdo la oración, pero no la voy a decir, pero había oraciones que uno hacía y con el rosario. O sea, estamos hablando de que orar de que hay solo un Dios. If you're breaking the Tawhid or whatever, that you have other saints and you put these people in between you and Allah, that's a clear violation. Yeah. Or that if I light a candle, it's going to make it better. Yeah, todo eso, los ejemplos que la hermana dio sobre la Virgen María, que nosotros obviamente respetamos, y sin embargo hay un capítulo en el Corán que menciona a la Virgen María y todo, pero que las personas tengan oraciones donde específicamente están alabando a un ser que Allah subhanahu wa ta'ala creó, en vez de alabar el creador de las cosas que él creó, ¿no? Entonces eso es un ejemplo que es muy claro, lo que es la oración de la Virgen María. ¿Qué otros ejemplos ustedes pueden dar? Y este mismo de que la contradicción de que rezaban a María, la Virgen María, Madre de Dios. Exactamente. Entonces, y cuando conversaban decían la Madre de Jesús. Entonces, y después eso crea una confusión grandísima y causa una confusión, porque tú después cuando por ejemplo yo hablo con familiares en Colombia, o he hablado con familiares, entonces por ejemplo mi mamá, ella muchas veces se confundía, entonces ella decía, bueno, la madre de Dios. Entonces yo dije, ¿cómo así? ¿Dios tiene madre? Entonces, no, estoy hablando de Jesús. Entonces Jesús es Jesús y Dios es Dios. ¿Cómo es posible que Dios va a tener madre? Sin embargo, en el credo se entiende que Dios siempre ha existido y que Él no tiene ni madre ni padre. Entonces, ¿cómo es posible que tú vas a decir madre de Dios? Eso es un ejemplo, y eso es una clara violación de lo que es la violación de la unidad de Allah subhanahu wa ta'ala, que Él es el único que se merece adoración, que Él es el único que se merece ser alabado. Entonces todas esas cosas. ¿Qué otros ejemplos ustedes pueden dar? Que son muy buenos ejemplos. también la creencia de que También. todos somos hijos de Dios, porque Jesús cuando oraba decía Padre mío. Ajá. Todo el mundo, especialmente los católicos, y decíamos que Dios es nuestro Padre. Ajá. Cuando en la verdad Él es nuestro Creador. Nuestro creador, exactamente. Nuestro creador. Lo que pasa muchas veces es que
esa es la importancia también de uno, o de por qué hay tanta énfasis en el idioma árabe. Bueno, usted dio un ejemplo muy claro. Entonces, la traducción, muchas cosas se pierden en la traducción, ¿sí o no? Por ejemplo, las personas dicen, bueno, ¿qué significa hijo? En las tradiciones de los judíos y en las tradiciones antiguas, la palabra hijo no se refería a decir un hijo engendrado por, ¿sabes? Un hijo significaba como decir un hijo de Dios es como decir una persona que es casi santa, que es tratando de hacer todo lo posible para seguir los mandamientos de Dios, para no pecar y hacer todo lo posible en no hacer eso. Entonces, eso era lo que significaba. Pero, por ejemplo, la contradicción muy clara sobre los hijos o el Hijo de Dios es que cuando dice, por ejemplo, que Jesucristo es el único Hijo de Dios, entonces, ¿por qué hay muchos versos en la Biblia que menciona a Israel como Hijo de Dios? ¿Sí o no? Isaac es mencionado como Hijo de Dios. Varios profetas son mencionados como hijos de Dios. Entonces, si todos son hijos de Dios, entonces, ¿cuál es cuál? ¿Cómo uno determina que uno es el único Hijo de Dios y los otros no? Entonces es porque hay una falta de entender lo que son los significados de las palabras originales, que llega al punto mío de que por eso es importante uno tratar de aprender un poco del idioma árabe, porque uno puede empezar a tratar de entender un poco de las cosas. No es que es absolutamente necesario, uno no puede ser musulmán, como yo dije, si uno no entiende árabe. No, eso no es así. El Islam es muy claro, es aceptar lo que Dios es único, sin socio, adorarlo nada más a Él, leer el Corán, la escritura, seguir los mandamientos de Allah subhanahu wa ta'ala y seguir lo que dijo el mensajero de Dios. Ya, sea que tú lo hagas en español, que tú lo leas en español, que leas la escritura en español, está bien, eso no hay problema. Pero lo que pasa es que parte de la preservación del texto original, por ejemplo, yo leo árabe, ¿sí o no? Ustedes vieron que yo puedo leer árabe, pero ¿por qué? Porque es parte de la preservación del texto, ¿sí o no? Estamos preservando el texto original. Sin embargo, hasta el mismo estilo de recitar el Corán tiene sus reglas de recitación, que se llaman tajwid. Entonces, todo eso es algo que es exacto, tú sabes. Y entonces, no puede venir alguien a cambiar nada. Es porque yo puedo decir, bueno, es lo que dice el Corán. Nadie me puede decir, no, eso no es lo que dice. O esto no significa no, porque todavía el árabe existe y sin embargo uno de los milagros del Corán es que es escrito en árabe clásico y todas las reglas de lo que viene del idioma árabe se derive del Corán. Entonces todo eso son varios ejemplos. Entonces, ¿qué otros ejemplos ustedes pueden pensar? Que los hombres están como muy callados hoy, con la excepción del quien está dando la charla. Hay varios ejemplos. Los ejemplos que ustedes dieron definitivamente son suficientes. La oración de la Virgen María, la oración de Jesucristo, también lo que yo mencioné sobre la violación de decir, por ejemplo, que Allah subhanahu wa ta'ala es todopoderoso, pero que Él pierda a un profeta que Él creó, David. Entonces, por ejemplo, o que Allah subhanahu wa ta'ala se arrepiente de ser la creación del ser humano. ¿Cómo es posible que Dios, siendo Dios, va a arrepentirse de la creación? Si Él es todopoderoso y Él que sabe todo, entonces ¿cómo es posible? Entonces Dios no puede ser Dios, ¿sí o no? Esa es la única conclusión lógica que se puede, que uno puede, derivar de eso. Entonces, alhamdulillah, alabamos a Allah subhanahu wa ta'ala y le damos gracias por nosotros tener el chance y el tiempo de estar aquí todos juntos para compartir sobre algo muy importante que tiene que ver con los fundamentos de la fe. Nosotros vamos a continuar, inshallah ta'ala, continuamos, si Dios quiere, el próximo mes, y lo que vamos a cubrir, si Dios quiere, va a ser lo que es posiblemente en más detalle lo que es exactamente Tawhid al-Rububiyyah, lo que viola Tawhid al-Rububiyyah, lo que viola Tawhid al-Uluhiyyah, con ejemplos, lo que viola Tawhid al-Asma wa Sifat, con ejemplos,
y también lo que es la palabra shirk, que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán que Él perdona todo pecado con la excepción de ese pecado, que es shirk y kufr, incredulidad. Son cosas que nosotros inshallah vamos a cubrir. Gracias a todos ustedes por sacar de su tiempo a venir. Alhamdulillah, esto es algo que el hermano, tú sabes, Abu Sumayya y Sheikh Ali iniciaron, y es algo que me parece muy importante para todos nosotros, los musulmanes latinos, más que todo, tú sabes, a todos los musulmanes, cualquier sea no latinos también, pero lo que pasa es que desafortunadamente no hay muchos materiales en el idioma, en la lengua de español, ¿sí o no? Entonces es muy importante nosotros tener, por ejemplo, alguien al frente de nosotros que nos pueda, por ejemplo, tener esa información que han recibido puede ser en inglés, de donde sea, y pueda, tú sabes, compartir. Y eso es lo más importante, porque por mucho tiempo, yo sé que yo, por ejemplo, cuando yo me volví musulmán, yo tenía 14 años, y desafortunadamente yo no había como muchas cosas, o puede ver que había, pero yo no sabía dónde ir ni nada de eso. Entonces es alhamdulillah que el hermano Abu Sumayya y Sheikh Ali, que nos dio el espacio en la mezquita para poder tener la habilidad de poder compartir con todos ustedes lo poquito que hemos podido aprender, inshallah. So, subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.